Buenos días. Nuestro tema es la investigación historiográfica, la historia social. Los integrantes de nuestro grupo son Alexander Cruz, Mónica Gutiérrez, Alan León, Travis Méndez y mi persona, Wilber Reyes. Introducción. Costa Rica presenta un gran progreso social y sostenible de la economía, el cual se ve reflejado en la calidad de vida y, por ende, potencia la mano de obra, la educación y las fuentes de empleo. Indagaremos sobre los enfoques dados por los múltiples investigadores que fueron los pioneros de esta rama histórica. Analizaremos el surgimiento de la clase media en Costa Rica y su relación con los otros estratos sociales. Estudiaremos las relaciones entre la historia social y la economía, reconociendo su influencia en la sociedad. Todo esto con el objetivo principal de mostrar una estructuración lo más íntegra e enriquecedora posible para mejorar el entendimiento de la historia social. Justificación. El hombre desde siempre ha buscado la forma de contar el pasado. Necesita y quiere saber de dónde viene. Es un ser curioso por naturaleza y que necesita vivir en sociedad. Con nuestro trabajo queremos motivar un mayor estudio de la historia social, no solo en nuestro país, sino también en el resto de sociedades que existen. Dado que es una de las ramas más recientes en el estudio de la historia, muchas personas no saben siquiera de la existencia de la historia social. De ahí el motivo de tomarla como referencia para la elaboración del trabajo final. Bueno, como objetivos específicos, primero es investigar sobre el desarrollo de la historia social en Costa Rica, que es un país con un gran progreso social debido a casi 2 siglos de trabajo, que esto ha servido para desplegar políticas sociales amplias de cobertura e innovación. Como ejemplo está la Caja del Seguro Social, ¿verdad? Y los servicios públicos como el agua y la luz. El progreso social es la capacidad que tiene una comunidad para satisfacer las necesidades de sus miembros. El origen de la clase trabajadora en Costa Rica se remonta al inicio del periodo republicano y esta está muy ligada con el cultivo del banano y el cultivo del café. A partir del 1948, las clases medias sufren una reestructuración en la que los sectores de empleados públicos que ocupan posiciones medias, intermedias, son jefes administrativos, profesionales y abogados y médicos, además de los maestros, que incluían a un gran sector más emblemático en la clase media, como eran los profesores universitarios. Las clases medias en crisis y los movimientos sociales. El modelo social se encuentra en una crisis debido a 2 factores: el ajuste estructural devenido de la reestructuración del Estado y el gasto público. Las clases medias conservan un importante papel en la estructura ocupacional y no se puede decir que estén desapareciendo. Al contrario, se están redimensionando porque sus ingresos habían empezado a bajar y habían empezado a decrecer. Las clases medias en el 48 estaban en crisis, tanto en el sector de la clase media adscrito al Estado como los vinculados a mercados internos e internacionales. Además, aparece un gran movimiento campesino constituido por los campesinos más pobres, los agroexportadores y un campesinato más tradicional que eran apoyados por organizaciones como la UPA Nacional y otros grupos como la UPIAP. Otros movimientos importantes que tuvieron relación con las protestas fue el de RITEVE, el del monopolio privado basado en la revisión técnica vehicular, que provocó protestas violentas y explosivas que se manifestaron con bloqueos simultáneos en Limón Centro en el 2002. Y aunado a esto, la crisis causada por el PAC también se convirtió en un elemento que acrecentó la negativa de las clases medias más bajas para incrustarse a una política más moderna en el país. Pues algunas de estas políticas son de oposición a la reestructuración del Estado neoliberal y a la globalización radical. El segundo objetivo que planteamos en el trabajo es comprender el objeto de estudio definido para la historia social basado en los enfoques de los diferentes pioneros de esta rama de la ciencia. Bueno, la historia social ha sido investigada por diferentes historiadores tanto para definir su objeto de estudio como sus características. Y es por esto que se ha ido cambiando como tanto con el tiempo. Entonces queremos darle como un vistazo a los principales historiadores que han trabajado en esta área y sus respectivos aportes. Primero tenemos el aporte de Lucien Febvre, que con su libro Combates por la Historia ha constituido una de las referencias fundamentales de la renovación de esta rama. Y su esfuerzo terminó consiguiendo no solo mejorar la calidad científica de la investigación histórica, sino también promovió la organización del pasado en función del presente, por así decirlo, para transformar la historia en un saber relevante para el ser humano en su época.
También tenemos el aporte de Edward Palmer Thompson, que él creció envolviéndose en su realidad social. Él tuvo una participación activa durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él es el autor de la obra G.P. Thompson, Marxismo de Historia Social, que bueno, ahí les puse una imagen de cada una de las obras que les he mencionado. En esta obra, con su desarrollo, las ideas que se plantean y las críticas que recibe, hicieron que Thompson cuestionara algunos supuestos analíticos de los historiadores británicos que manipulaban la historia en ese tiempo. Edward también decía que la experiencia implica más que pensamientos relevantes e irrelevantes, que implica también los deseos de las personas y que los deseos de esas personas hay que tomarlos en cuenta y son súper esenciales para hacer una configuración del interés de las clases obreras para lograr entender sus sentimientos, y es súper importante entender sus sentimientos para entender el desarrollo de la historia social. Bueno, además, gracias a los pensamientos de Edward, se puede apreciar la historia social como una reflexión, como guía para a la acción colectiva que empieza como desde abajo, desde las personas obreras. Ellos fueron sus sujetos de análisis y él las estudió con muchísima dedicación. Y finalmente tenemos las ideas de Gabriel Salazar, que en realidad lo que más tomamos en cuenta fue su papel como fundador de la corriente chilena llamada Nueva Historia Social. Esta corriente se desarrolló partiendo desde los descubrimientos de Thompson y se interesaba por los procesos económicos y sociales desde una perspectiva cultural. Bien, hechos y otras indagaciones. El ser humano, como sabemos, es sujeto y también objeto del proceso histórico, y por eso es tan importante que exista una historia, una rama de la historia que considera la sociedad como desde un punto de vista analítico-moral. Y también es destacable una época conocida como la Edad de Oro de la historia social, en la que se da un intento por acercarse a construir una historia de la sociedad y no de las personalidades. ¿Qué quiero decir con esto? Es que sea una historia que se interese por las necesidades de las personas, de la gente corriente, de las personas que trabajan, de las personas que tienen diferentes formas de pensar y sus determinadas ideologías. Entonces, podemos decir que gracias a las diferentes visiones de los historiadores que mencioné, el objeto de estudio de la historia social son los sujetos que en su sentido más humano se han desarrollado y han pasado incontable cantidad de situaciones que repercuten tanto en ellos como en su entorno. Objetivo específico número 3. Entender el aporte y la influencia de la economía en el estudio de la historia social para una conformación más integral de la rama. La historia social es considerada por muchos la historia de las clases trabajadoras, ya que estudia cómo los momentos históricos afectan directamente a la sociedad y las manifestaciones causadas por lo mismo. Ahora, según la denominación de economía que estudia cómo los seres humanos utilizan, reciben y gastan sus recursos, en este caso monetarios, pues se ha intentado buscar cómo generar una relación entre esta y la historia social, la cual se llega a la conclusión de que las manifestaciones o hechos que estudia la historia social son causados principalmente por motivos económicos. Tal es el caso así de la Revolución Francesa, a la cual no le queremos hacer mucho énfasis, pero sí queremos decir que fue provocada por cambios económicos, ya que se favorecería a las clases altas y al reinado, y se afectaría a las clases bajas. Esto debido a la monarquía absolutista impuesta, lo cual generó una lucha y levantamiento por parte de las clases populares, la cual terminó, como ya todos sabemos, con la toma de poder por parte de los trabajadores franceses. Situaciones con motivos similares o iguales a los de esta revolución han sucedido a lo largo de la historia y han sido incluidos y por tanto estudiados dentro de la enseñanza de la historia social. Otro ejemplo es el caso de la Revolución Rusa o la Revolución Obrera en 1917, la cual se consideró que fue causado tanto por motivos sociales como también económicos, destacándose el régimen absolutista del zar Nicolás II, el cual prohibía muchas libertades y derechos civiles a los trabajadores. Entre una de sus imposiciones fue la inflación de la economía para costear la guerra, lo cual fue el detonante para causar la revolución. Dicha revolución fue liderada por Vladimir Lenin y
se realizó un levantamiento en busca de esa igualdad, la cual ya conocemos. Lenin estableció un nuevo sistema económico, político y social, el cual ha regido en Rusia hasta nuestros días. Un ejemplo más actual de lo sucedido o de formas en las que la historia social ha sido estudiada es la situación que vive el actual país de Colombia, cuando empezó a regir una nueva reforma establecida por el presidente Iván Duque. Esta nueva reforma pretendía un alza en los impuestos hacia las clases sociales medias y bajas del 18%. Por ello, miles de colombianos, o si no millones de colombianos, salieron a las calles a manifestarse en busca de eliminar dicha moción, lo cual, como ya conocemos, ha causado eventos armados entre el gobierno y las clases trabajadoras de Colombia. Como podemos observar en los 3 ejemplos anteriormente mencionados, la historia social sí tiene una relación directa con la economía, la cual, ya sea directa o indirectamente, la economía ha causado los hechos que estudia la historia social. Pues, si la historia social consiste en el estudio de las clases trabajadoras, cada cambio que se haga dentro de la economía, por mínimo que sea, afectará a las clases populares, causando una reacción de la misma, la cual puede ser buena o mejor aún, o peor aún más bien, no tan buena. Finalmente, con las conclusiones, tenemos que logramos identificar la historiografía social de Costa Rica poniéndolo en una perspectiva de hace 200 años, poniendo como el punto de inflexión más importante en dicho país la gran crisis económica que tuvieron en la década de los 80, ya que fue uno de los puntos vitales para poder moldear las manifestaciones de la historia social en Costa Rica. Además de esto, pudimos identificar algunos historiadores y un sociólogo de mucha relevancia tanto a nivel nacional como a nivel mundial, tales como Lucien Febvre, Max Müller o Eric Hobsbawm. Además de esto, tomando como ejemplo la Revolución Rusa, la Revolución Francesa y las recientes manifestaciones que se han vivido en nuestro país hermano Colombia, hemos tomado como conclusión que la economía tiene un gran pesar en la historia social, ya que influye de manera exorbitante a la historia social. El objetivo de nuestro trabajo fue hacerle a la población recordar que la historia, en general, es importante y no debe ser olvidada, en específico, tomando en cuenta la historia social, ya que nos recuerda nuestro pasado para no poder repetir nuestros errores, tales como se han mencionado en los ejemplos anteriores. Les agradecemos mucho su atención y esperamos que pasen un lindo día. Muchas gracias.